El tema de hoy es cuestionarios generales. ¿De qué? De la categoría general. La tercera parte, que nosotros englobamos con el término de técnica, que va de la pregunta 34 a la 66, o sea, el segundo set de preguntas. (34) ¿Cómo se calcula la longitud de onda expresada en metros en una determinada frecuencia? Bueno, lo vimos cuando dimos ondas, ¿no? La simplificación es, lo más fácil que hay que hacer es dividir 300 entre la frecuencia expresada en megahercios. Así sacamos de forma, así nos ahorramos los ceros, la conversión de kilohercios a otra unidad, lo que sea. A fines prácticos dividimos 300 dividido la frecuencia expresada en megahercios. 35. Propagación de una onda de radio se define como, es decir, nosotros lo definimos como el conjunto de fenómenos físicos que conducen a la onda desde el transmisor al receptor. En realidad ustedes saben que esto es una definición propia del reglamento del cuestionario. Esta definición surge de haber pensado durante mucho tiempo de qué es la propagación, ¿no? Y esto es lo que resume, ¿no? Son fenómenos físicos que hacen que la onda, una onda de radio, sea conducida desde un transmisor al receptor. A eso llamamos propagación. También recuerden el otro día que definimos teoría de la información, teoría de la comunicación, es lo que se llama el canal de propagación. 36. ¿Cuál es el horizonte de radio? Bueno, la distancia máxima en la cual dos estaciones de radio pueden comunicarse por paso directo. Esto equivale al horizonte superior al horizonte visual, aproximadamente un 5%, un 5 o un 10% de lo que es el horizonte visual. La razón se debe a que el comportamiento electromagnético de la Tierra hace que las ondas electromagnéticas se curven, no sean nunca rectas, no tengan una trayectoria recta, sino una trayectoria curvada en el espacio, una trayectoria recta dentro de un espacio electromagnético. 37. ¿Qué forma práctica se puede utilizar para determinar si existen buenas condiciones de propagación entre sus estaciones y una ubicación distante? Bueno, una de las maneras es la que dice allí: escuchar las señales de las balizas internacionales en la gama frecuencia que se planea utilizar. Cabe una explicación, después yo la voy a reiterar, pues ya la hemos hecho más de una vez. Hay un sistema internacional de balizas que están ubicadas en distintas partes del planeta, que permiten justamente, decir, conociendo las frecuencias en que transmiten, uno las sintoniza la frecuencia y vas a ver qué circuitos de propagación están abiertos, porque como salen alternativamente en esa frecuencia, uno escuchando determinada baliza sabe que está en condiciones hay un circuito de propagación abierto hacia esa parte del mundo, y entonces como tal puedes saber en forma práctica qué condiciones de propagación hay. ¿No? ¿Se entendió esto, no? Hay otras maneras también. Ustedes saben lo que es el beacon inverso, o la radiobaliza inversa. ¿Alguno sabe lo que es? Nadie. Digo... Parecido a un repetidor. Sí, cuando uno repite activa, la señal a vos. No. Claro. Lo que hace en realidad cuando uno lo activa, él envía, o sea, se activa en el momento que uno lo activa con el micrófono. No. Lo que hace, esto es exclusivamente para señales CW y algún medio digital, como puede ser RTTI o BPSK. No sé si está en otro sistema de video. En realidad lo que hace el sistema de balizas inversas son receptores de SDR que están en el mundo, y lo que hacen es sintonizar las bandas de radioaficionados, especialmente en esos segmentos. Y algunas señales que recibe en forma intensa que tiene, las decodifican según el protocolo que estoy utilizando, y las envía al clúster. Esa información la envía al clúster. Entonces dice que fulanito de tal, póngale X1FU, fue escuchado llamando CQ
en determinada frecuencia y determinado horario. Entonces uno va al clúster o va al sistema de balizas internas y sabe cómo está llegando a una localización distante. Pues le paso esos datos. ¿Lo conocían esto? No, yo lo que he usado, Daniel, capaz que no es correcto lo que voy a decir, pero vos me corregís, porque para aprender estoy. Es llamar una frecuencia y escucharme por SDR en fonía, por ejemplo en Saladillo o en el de Río Grande del Sur. Sí, sí. Es lo mismo, entonces, pero puede sé si llego, después si me contestan o no me contestan es otra historia, pero sé que yo estoy llegando. Bueno, esta es una forma automática de saber, pero ya digo, cuando uno está manipulando un CW o algún modo digital, claro, porque la fonía hasta el momento no puede ser interpretada por máquinas. Lo que hace es justamente reportarte, en general clúster, que el determinado radioaficionado está haciendo un llamado general en determinada frecuencia. Después yo les paso ahí Es interesante, si uno hace CW o modo digitales, ya le digo eso, RTTI o BPSK, yo estoy seguro que lo hace, uno va y bicha ahí, chusmea y ve eso incluso queda en forma histórica allí, ¿no? Reportado en forma histórica. Cuando fue captado en determinado lugar. Bueno, 38. ¿Qué efecto tiene una alteración repentina sobre la propagación ionosférica durante horas del día? Todo lo que es alteraciones repentinas generan que altera las señales en las frecuencias más bajas en mayor proporción que las más altas. Ese es el comportamiento así. Todo lo que tiene que ver con alteración de propagación por defecto, tiene justamente un defecto en las frecuencias altas, más que las bajas. 39. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica cuando se selecciona una frecuencia para tener baja atenuación de onda corta? Bueno, esto no lo vimos todavía. Cuando vemos propagación, ahora vamos a ver algunos conceptos que ya la semana que viene vamos a tenerlo resuelto, ¿no? Cuando veamos propagación. Bueno, existe un parámetro que se llama el MUF, o la MUF, o frecuencia máxima utilizable. La otra que está allí es la ELUF, que es frecuencia mínima utilizable. En esos dos rangos, entre una frecuencia máxima utilizable y una mínima utilizable, es donde en determinado horario, en determinado momento, se producen los procesos de propagación a distancia. Entonces, la forma práctica es decir, una forma para tener buena propagación en ionosférica. Lo que es bueno saber es el momento de la MUF, es decir, en ese momento que MUF hay, o sea, frecuencia máxima utilizable hay, y uno se coloca un poco por debajo. Lo que se dice es un 80% por debajo de esa frecuencia máxima, para evitar las fluctuaciones. Incluso esa frecuencia, un 80% de la máxima utilizable, se llama FOT, o frecuencia óptima de trabajo. ¿Se entendió esto, no? O sea, conozco este parámetro que tiene que ver con determinada hora del día y determinado paso de propagación, ¿no? Tiene que ver con el punto de transmisión y el de recepción, ¿no? Y entonces me coloco por debajo, un poco por debajo de esa frecuencia, y me garantizo así de que las condiciones de propagación son posibles. ¿Se entendió? Lo vamos a ver con detenimiento en propagación en la tercera parte. 40. ¿Qué efecto tiene un número alto de manchas solares en la comunicación de radio? Bueno, mejora la comunicación a larga distancia en las partes alta frecuencia, onda corta, HF, y la baja en el rango de VHF. ¿Se entiende lo que es una mancha solar? Mancha solar es una perturbación en la superficie del Sol, en la cual se ve más oscura porque tiene menos radiación de ondas del espectro visible y más de radiación ultravioleta, y eso, es decir, establece que cuanto más manchas solares hay más radiación ultravioleta por parte del Sol, y como tal, la capa de la ionosfera, las capas altas de la ionosfera, tienen mayor posibilidad de ser ionizadas.
como siempre digo, no es la única fuente de ionización, la radiación ultravioleta del Sol, y en especial las manchas solares. Hay otras, ¿no? Porque si no, cuando no hay manchas solares no habría propagación posible, cosa que no es cierto. 41. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Vamos a ver entonces las que son correctas. Los ciclos solares tienen una duración media de 11 años en los que se alterna cada algo, le falta un pico mínimo y un máximo de actividad solar, acá en realidad el cada sobraba, cada 5,5 años. O sea, los ciclos solares son ciclos empíricos que tienen, ciclos de comprobación empírica, porque hasta el momento no hay ninguna manera de relacionarlos con algún fenómeno en particular científico, que se viene observando allá de 1700 y pico, que cada 11 años el Sol se comporta, no solamente en materia de manchas solares, sino en materia de otro tipo de comportamiento, con ciclos de 11 años, donde se produce un mínimo cada 5,5 años y un máximo cada 5,5 años. En las manchas solares ocurre eso, cada 5,5 años hay un máximo y cada 5,5 hay mínimos. Eso llamamos ciclo solar. Bueno, el ciclo solar o ciclo de actividad magnético solar es el cambio periódico de la actividad del Sol, especialmente visible en los cambios en los números de manchas y erupciones solares. Lo acabo de explicar, ¿no? Porque no solamente ocurre con las manchas solares. En realidad, como dice ahí, ese es el ciclo de actividad magnética del Sol. Y las manchas solares son regiones del Sol que aparecen en su superficie debido a que tienen temperaturas inferiores a las de sus alrededores y con intensa actividad magnética. Son, vamos a decir vulgarmente, fogonazos de la actividad magnética del Sol que hacen, entre comillas, apagar la superficie del Sol, o sea, la ponen en una temperatura inferior con el resto de la corona solar, y ahí es donde se produce mayor radiación de tipo electromagnético. Estamos hablando de zonas frías, pero son zonas muy calientes, ¿no? Son zonas frías respecto al resto del Sol, ¿no? de la corona solar. Son zonas muy calientes. Bueno, y la que es incorrecta es que a través de la mancha solar se reduce considerablemente la ionización de las capas de la ionosfera a través de las radiaciones ultravioletas, todo lo cual impacta en la propagación de onda corta. Mentira, ¿no? Cuanto mayor cantidad de manchas solares ocurren, es decir, mayor, no reduce, sino que aumenta considerablemente la ionización de las capas de la ionosfera. 42. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Sí, que cuanto más erupciona el Sol, más actividad solar hay y más posibilidad de que haya actividad, o sea, posibilidades de comunicación en radio. A ver, erupción, el término erupción no es correcto, pero erupción siempre habla de las erupciones no sean en un ciclo de manchas solares, ¿no? Es decir, erupciones son algo introspectivo parte del Sol, se dan en cualquier época del Sol, de cualquier época de año y en cualquier momento del ciclo. Pero sí lo que ocurre, debería ocurrir, al menos ya vuelvo a repetir, en materia empírica, porque esto se ha demostrado, no se demuestra, sino que se observa, de que cada 11 años existe un máximo. El último ciclo, el 24, ahora estamos en el 25, fue muy particular, no se tuvo este comportamiento. Incluso hay astrónomos, pues esto es astronomía pura, ¿no? No tiene que ver con radio. Hay astrónomos que ya están discutiendo la validez del concepto de los ciclos de 11 años, ¿no? Hay gente que está diciendo, bueno, esto parece que no es así. Lo hemos observado, pero no es así. Y bueno, y ahí ocurren determinados otros fenómenos, por ejemplo, los cambios de polarización del Sol, o sea, los polos solares magnéticos cambian y demás. Eso tiene que ver con un montón de actividades que se hacen cada 11 años. Erupciones es otra cosa. Erupciones, por ejemplo, hace unos días nos asustaron a todo el mundo de que se venía una erupción solar, porque hemos observado y íbamos a quedar sin comunicación, nos íbamos a morir y se nos iba a acabar la Tierra. Eso ocurre de vez en cuando, ¿no? En general son proyecciones de parte de la masa del Sol hacia su espacio exterior, que en alguna oportunidad llegan a nuestro planeta, ¿no? Pero el planeta Tierra tiene un escudo de protección que es un campo magnético, ¿no?
su campo magnético evita este tipo de cosas, ¿no? ¿No? Hay un fenómeno diario que es el viento solar, después lo vamos a ver también, y que tiene relación justamente con la propagación. 42. Acerca de la incidencia del número de manchas solares en la propagación de onda corta, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Bueno, le dice, un número elevado de manchas solares generalmente indica una mayor propagación en frecuencias más altas. Todo lo contrario que decíamos ayer. Los demás son totalmente disparatados, ¿no? Dice, un número nulo de manchas solares indica que la propagación de radios no es posible en ninguna banda. Disparate, porque, vuelvo a decirlo, las manchas solares no es la única fuente de ionización que tiene las capas de la atmósfera. Un número reducido de manchas solares generalmente indican una mayor probabilidad de propagación en la capa E esporádica. Disparate, porque en realidad las S esporádicas, vamos a ver lo que es, se generan justamente en lo contrario, cuando hay mayor cantidad de manchas solares. Un número de manchas solares elevado favorece la densidad de la capa D y por tanto una mejor propagación de bandas bajas. Lo primero es cierto, un número de manchas solares elevado favorece la densidad de la capa D, pero la capa D tiene efecto absorbente, por lo tanto no mejora la propagación en bandas bajas, sino que las impide, las empeora o incluso las impide totalmente. 43. ¿Cuál de las siguientes es una causa probable del desvanecimiento irregular de las señales recibidas por reflexión ionosférica? Bueno, la correcta es combinación aleatoria de señales que llegan por diferentes trayectos. Lo que se llama desvanecimiento, los reflexionarios lo utilizamos como, lo nombramos como QSB larga. Y tiene que ver con, bueno, es una abreviatura del código Q, que hoy día tiene significado claro, de texto claro, y significa desvanecimiento. En general, es que las señales de radio pueden llegar por distintos caminos, por distintas trayectorias, en forma aleatoria, y en algún momento puede haber refuerzos o desvanecimilo de las señales, ¿no? Esto sería un caso cuando hay un refuerzo de lo que vimos ya al ver lo poco que vimos de interferencia, un caso de interferencia constructiva, ¿no? Porque la propia señal, al llegar por distintos caminos, puede llegarse a reforzar y como tal tener un fenómeno de autointerferencia positiva, o sea, lo que se llama constructiva. ¿Se entendió? 44. La banda de 40 metros. Las condiciones de propagación de la banda de 40 metros. Bueno, la correcta es, al caer la noche en momento de baja ionización, la capa F reemplaza a la capa E, permitiendo contactos durante la noche, con la ventaja de que el ruido es mucho menor que en las bandas de frecuencia inferiores. Si bien el ruido en la banda de 40 metros puede llegar a ser alto, y en relación con otras bandas superiores, de frecuencias superiores, es alto, comparado con las bandas de 80, de 60 y la de 160 metros, por supuesto que tiene menor ruido ionosférico, atmosférico, ¿no? Y ese fenómeno es el que ocurre, ¿no? La capa E va perdiendo su ionización y se refuerza la capa F, que era las capas F, que son de mayor altitud y por lo tanto permiten reflexiones y refracciones a mayor distancia, justamente porque están ubicados más arriba. Los demás son disparates. Eso hace que la banda de 40 metros sea una banda que no solamente, en general, quien no ha experimentado en propagación, la entiende como una banda local, pero sabemos muy bien que al empezar a caer el sol, empiezan a comprobarse propagaciones a muy larga distancia, ¿no? Es una banda desde X, a partir de las 5 o 6 de la tarde en adelante. 45. En la banda de 10 metros, ¿cuál es generalmente el mejor momento para la propagación de larga distancia a través de la capa F de la ionosfera? Bueno, respuesta correcta. Desde el amanecer hasta poco después del atardecer durante periodos de alta actividad de manchas solares. Tanto la mayor actividad solar, de manchas solares, hacen que la propagación por capa F sea mejor, es decir, y a más distancia, y en realidad la capa F se activa
tiene la capacidad de activarse después del atardecer y durante, es decir, desde el amanecer hasta el atardecer, o sea, en máxima radiación solar. Después la radiación queda, es decir, la ionización de las capas va haciendo que cada vez menos sea posible utilizar la banda de 10 metros para propagación a distancia. 46. ¿Cuáles de las siguientes bandas son menos fiables para la comunicación de larga distancia durante los periodos de baja actividad solar? Bueno, las altas. En particular 15, 12 y 10 metros. Las demás son bastante estables, no dependen tanto de la actividad solar. Me refiero a las que están por debajo, ¿no? 20 y 17. 17 está allí, pero es más estable. 47, generalmente, ¿cuál es el mejor momento? Ah, y otra cosa, la banda de 30 MHz, de 30 metros, o sea, 10 MHz, tiene la virtud de que tiene propagación en todo horario, ¿no? Porque está en el medio de allí, de lo que es la propagación ionosférica y la propagación de capa E y capa F, y donde no existe, donde la capa D en particular no interviene. Después vamos a ver en particular qué es eso. Háganse la idea que la capa D, porque lo vamos a ver acá, es absorbente, y las otras dos capas, E y F, son de carácter beneficiosa para la propagación. 47. Generalmente, ¿cuál es el mejor momento de propagación a larga distancia en la banda de 10 metros vía capa F? Bueno, desde el amanecer hasta poco después del atardecer durante los periodos de actividad solar. Esto ya la pasamos, ¿no? Esta pregunta está repetida. A lo mejor ustedes tienen que aprenderme las cosas. Fíjense que es la 45, ¿no? La 45 y la 47 tienen la misma respuesta. Y dicen lo mismo. 48. ¿Por qué es más difícil la comunicación a larga distancia en las bandas de 40, 60, 80 y 160 metros durante el día? Bueno, lo acabo de explicar por la capa D, ¿no? La capa D absorbe las señales en estas frecuencias durante las horas de luz. La capa D es la capa más baja de la ionosfera. Y el efecto que tiene es que es absorbente. Entonces, en esas bandas, y después en alguna otra, impide, no solamente absorbe las señales, sino que, sí, las absorbe, sino que en algunas las absorbe en forma permanente, total, y no permite ningún tipo de propagación a larga distancia. Los comunicadores se limitan a onda de superficie y alguna otra, pero no permiten comunicación a larga distancia. 49. ¿Por qué señales de radio, por qué las señales de VHF y UHF suelen viajar un poco más lejos de la distancia de la línea de emisión entre dos estaciones? Es lo que hablamos cuando hablamos del horizonte radial. La razón es porque el comportamiento electromagnético de la Tierra la hace aparecer menos curva para las ondas de radio que a la luz. Vuelvo a decir, no es que se curven, sino que desde el punto de vista electromagnético son rectas. Recuerda que las ondas de radio siempre se propagan, es decir, las ondas electromagnéticas se ponen en línea recta dentro de determinado medio. El medio, al entrar en este medio electromagnético, en realidad la onda se está propagando en forma recta, pero tiene un comportamiento visto desde el punto de vista de lo que sería una señal de luz, tiene un comportamiento encurvado. Pero no se curva, sino que se propaga en forma recta dentro del medio. 50. ¿Qué de las siguientes bandas suele tener mejor, cuáles de las siguientes bandas suelen tener mejor comportamiento para la propagación de paso largo? Bueno, el segmento que va desde, esto es, en realidad, es no decir nada, ¿no? Entre 160 a 10 metros. En realidad no es tan así, pero vamos a bajarlo porque... ¿Saben lo que es la propagación de paso largo? Sí, la que salta 4.000 kilómetros. Si yo quiero comunicar entre un punto A y B, lo puedo hacer en dos formas. Es la que tenés que apuntar, la direccional, en sentido a 180. A la dirección que estás. Exacto. Sí. La dirección azimutal contraria al paso más corto. Es decir, yo quiero comunicar un punto A y un punto B en la superficie terrestre, lo puedo hacer
por el camino más corto o el camino más largo. En lo que se llama propagación de paso largo, se llama esto. Ustedes dirán, ¿para qué corcho les voy a estar mandando una señal para que haga una trayectoria más larga? Porque por el paso largo perfectamente lo hay, y a veces, y en general puede haber, y generalmente lo hay, condiciones de propagación distintas que al paso corto. Entonces puedo no tener condiciones de propagación en paso corto, pero sí tenerlo en paso largo. Por eso que la respuesta no es del todo correcta. Este comportamiento en realidad se encuentra más en el segmento medio ahí de esas bandas, ¿no? Que puede ser 40, 30 y 20 metros. Ahí donde en general se encuentra la condición de paso largo. Las otras, por supuesto, puede haberlo, pero no es lo que ocurriría. 51. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Bueno, la que es un disparate dice que la ionosfera es la región de la capa alta de la atmósfera ubicada entre 20 a 120 kilómetros que debido a su ionización es capaz de reflejar señales radioeléctricas. La ionosfera está muy por arriba de esos 20 a 120 kilómetros. 20 kilómetros estamos hablando de la mesopausa, una cosa así. Después vamos a ver las capas. Por ahora tengan entendido que es incorrecta. ¿Por qué? Porque la ubicación de la ionosfera es superior a esas distancias que están ahí. Correcto. Dependiendo de los niveles de densidad de ionización, se encuentran la ionosfera en las regiones D, E y F. Siempre hago el chiste para una comprobación. ¿Dónde está la capa A, B y C? Si está la D y la E y F, después cuando damos propagación me lo contestan. Dice, la ionización se produce fundamentalmente por las radiaciones solares en las bandas de ultravioletas y rayos X, y también contribuye a la misma otros fenómenos como los rayos cósmicos y meteoritos. Correcto. Por eso no es la única fuente, incluso ni siquiera esas son las únicas fuentes de ionización. Y la que también es correcta es la densidad de electrones varía con la altura y presenta determinados estratos de máximos relativos a los que se le llama capas. Eso se llama un capa o región. 52. La capa D es la capa de la ionosfera, respuesta correcta, que absorbe fuertemente las ondas radioeléctricas, en tanto la ionización provocada por el viento solar aumenta en ella la densidad de electrones. Ustedes le dije, recuerda que cuando comentamos del Sol, el viento solar es el tipo de radiación de partículas, no de radiaciones electromagnéticas, sino de partículas, que constantemente la masa del Sol, la masa coronal del Sol, envía hacia el exterior, hacia su exterior, y que llegan a la Tierra. Eso llamamos viento solar porque justamente es como el viento, ¿no? El viento es el viento en la Tierra, es el movimiento del aire. Bueno, estos son el movimiento de esas partículas de origen, son núcleos de átomos. Y lo que hace eso es que durante el día, el viento solar la aprieta hacia la superficie de la Tierra, ¿no? Y entonces lo que hace a la capa D, lo que hace que incluso que esa capa D sea que más baja todavía y provoca incluso peores comportamientos a larga distancia, aparte de ser una capa absorbente. Bueno, 53. ¿Cuál de las capas ionosféricas está más cerca de la superficie de la Tierra? Bueno, yo diría la capa A, ¿no? ¿Qué les parece? Si a alguien se le antojó poner letras a las capas, ¿cuál sería la más cerca a la Tierra? La A, ¿no? Sí, pero no empezó por ahí. Ah, exactamente. Después vamos a ver por qué. Bueno, la respuesta es la respuesta D. No existe la capa A, ni la B, ni la C. Tampoco existe la G. En determinado momento, hasta los años 60, había gente que sostenía que existía la capa G, pero se demostró que no tenía ni sentido ni considerable. No sale. Y la razón es muy simple, ¿no? Si empezamos con una pregunta, la respuesta, ¿no? Dice, todas las asociaciones anteriores son correctas, creo que hay un problema de coherencia, ¿no? ¿Se entiende por qué la sacamos, no?
¿Eh? ¿Cuáles son las opciones anteriores de la respuesta A? ¿Alguien me puede decir? Bueno, se ve que quedó mezclada en algún momento y ¿se entiende? Barajaron las respuestas. Sí, las barajaron y quedó feo. 55. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de la capa F1 es incorrecta? La incorrecta es su altitud varía entre 160 y 280 kilómetros según la hora del día, siendo más alta en el mediodía y más baja a la salida y la puesta del sol. Eso, el concepto después lo vamos a ver en particular, es totalmente incorrecto. Las tres aseveraciones son incorrectas. Además sí es correcto. 56. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Dice, por sobre los 600 kilómetros se encuentra la capa G, responsable de los fenómenos de propagación de auroras y dispersión meteórica. Total, es una payada esto, una guitarreada. Como digo, no, hoy ya se desterró hace mucho tiempo, 40, 50, 60 años, de que no existe más el concepto de capa G, y tampoco los fenómenos de propagación de auroras y dispersión meteórica se obedecen a otro tipo de cosas, no a una capa particular, ¿no? 57. ¿Cuál de los siguientes eventos podría estar ocurriendo cuando se está recibiendo señales de VHF de larga distancia? Bueno, entre otras cosas, habría que ver a qué se refiere largas distancias. Y uno de los que podría ocurrir es que hay una formación de una capa que se llama E esporádica, justamente se llama E porque se desarrolla en la altitud de la capa E y tiene carácter esporádico, ¿no? En realidad son nubes de electrones, nubes de ionización que se hacen a nivel de la capa D y que permiten propagación incluso de bandas VHF y hasta UHF puede llegarse. Bueno, la respuesta correcta es que las señales están siendo refractadas por la capa E esporádica. Refractadas y no difractadas. En realidad el comportamiento de la capa E es enteramente de refracción y no difracción. Después vamos a ver la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Es un error decir que las ondas de radio son reflejadas por la ionosfera. No solamente se reflejan, sino que se refractan y difractan. Y reflejan. 58. ¿Cuál es la distancia máxima aproximada a lo largo de la superficie terrestre que normalmente se cubre con un salto o utilizando la región F2? Es de 4.000 kilómetros. La máxima distancia que uno puede llegar con un salto en ionosférico es de 4.000 kilómetros. ¿Ah? Y tiene que ser por la reflexión o refracción de la capa F2. Eso en un solo salto, ¿no? Por supuesto que al llegar a la superficie de la Tierra también puede ser reflejada por la superficie de la Tierra y enviada de nuevo al espacio y completar otros 4.000 kilómetros y entonces llegar en dos saltos a 8.000 kilómetros y así sucesivamente. Incluso siempre les contamos de que se puede dar reflexiones planetarias por este fenómeno y llegar a escucharse a uno mismo, ¿ah? Por fracciones de segundo, cuando suelta el PTT del transmisor y va a escuchar un eco, ¿ah? Que es su propia transmisión que está haciendo, recorriendo el planeta y llegando al punto de origen. Es raro, pero se da. 59. ¿Qué capa ionosférica es la más absorbente de señales de salto largo durante horas del día, frecuencia por debajo de los 10 MHz? Bueno, la capa D, lo hablamos como 60 veces. Volviendo a esto, ustedes saben que si bien este fenómeno que yo digo de escucharse a uno mismo, lo que este fenómeno puede generar también es que uno esté escuchando un radioaficionado y escucharlo con eco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno lo está escuchando por más de un paso, es decir, no por un paso, por el mismo paso, pero llegando a diferencias, con diferencias de fase, digamos, justamente porque la onda circunvala la Tierra y bueno, y entonces produce un eco. En las ondas, en las señales de algo me va a dar la razón, en las emisiones de radiodifusión es un fenómeno bastante común escuchar un eco
pero claro, por supuesto son estaciones de muchísima potencia, estamos hablando de hasta 500 kilovatios, y entonces este tipo de fenómeno era más observable. Ya la vimos esta. 60, en onda corta, ¿qué tipo de propagación probablemente esté ocurriendo cuando se mejoran las condiciones de comunicación durante el crepúsculo o amanecer? Bueno, uno de los motivos que puede ocurrir es la propagación por línea gris. Este es un fenómeno, vamos a verlo en detalle, ¿no? Les cuento. La línea gris es la zona de separación entre el día y la noche. Es decir, en el lugar donde está o bien amaneciendo o en el lugar donde está oscureciendo. Y como tal, entonces, se produce ahí una línea de mezcla que si uno utiliza, la puede llegar a utilizar para propagaciones, vamos a decir, extrañas, condiciones especiales de propagación, porque allí hay una zona de mezcla de propiedades de propagación. Un fenómeno interesante. Después lo vamos a ver. Hay una aplicación, ahora no me acuerdo bien cuál es, pero hay una aplicación que usan mucho las personas que escuchan broadcasting, que es justamente lo que muestra la aplicación, es un planiferio donde se ve la figura de dónde está el día y la noche, y se da muchísimo que se escuche, por ejemplo, en el atardecer alguien que está emitiendo el amanecer, y cosas por el estilo. Sí, sí. En el manual está explicado, no vamos a ver en particular, digo, pero la aplicación que más se utiliza es el BOACAP. El BOACAP incluso es una aplicación que fue creada para la BOA, la Voz de América, Voice of America, para ser utilizadas en los cálculos de propagación y demás de la emisora, ¿no? Y es libre, y ahí tiene un montón más de funciones. Búsquenla ahí, BOACAP, yo después les paso el enlace, y está justamente lo que tú decís. Hay otras, por supuesto, ¿no? Pero en general el que usamos es el BOACAP. 61. ¿Cuál es la causa del fenómeno de propagación por línea gris? Lo explicamos, y ahora lo explicamos un poco más. Durante el crepúsculo, la absorción de la capa D decrece, mientras que la propagación por las capas E y F sigue siendo fuerte. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque, como decía Aldo, en un lado está amaneciendo, en el otro lado está oscureciendo, ¿no? 62. ¿A qué se llama dispersión meteórica? Bueno, es un tipo especial de propagación causada por la ionización provocada por las estelas meteóricas. Cuando los meteoros ingresan a la atmósfera, generan, debido a que producen el calentamiento del aire y las capas superiores, fenómenos en las estelas, las estelas que nosotros vemos visualmente, las estrellas, lo que se llama las estrellas fugaces. Ahí en realidad también se están produciendo fenómenos de ionización. Y hay gente que aprovecha ese tipo de propagación muy efímera para realizar comunicados en bandas altas y en condiciones muy especiales. Eso se llama dispersión troposférica. No es una reflexión, en realidad uno envía la onda ahí, y lo que hace la estela, es decir, la estela ionizada, es dispersar la onda, y en algún momento puede volver a tierra, y entonces tener unas condiciones totalmente particulares y nada específicas. Esto es tirar y pegar nada más. 63. ¿Cuál de las siguientes opciones acerca del desvanecimiento o falla selectivo es incorrecta? Bueno, aquí dice, la incorrecta se afecta mayormente a las transmisiones de banda lateral única y poco o nada a la M o FM. Disparate. A ver, ¿usted sabe lo que es el desvanecimiento selectivo? El falla selectivo es un fenómeno que se observa solamente en AM, porque es que debido a pasos diferentes o trayectorias diferentes de una onda de amplitud modulada, una banda puede ser interferida por la otra. Entonces, es decir, ¿qué se observa? Bueno, se observa una distorsión del audio, después le voy a pasar ahí, siempre lo hago, un ejemplo de audio para que entiendan lo que es el fading selectivo, ¿no? En realidad se produce
el sonido aparece como grave o más agudo debido justamente a la interacción de las dos bandas, una banda sobre la otra. Por lo tanto, la C es incorrecta porque se afecta mayormente a las transmisiones de banda lateral única, ¿no? Porque si al tener una banda lateral única, la banda lateral única nunca va a ser posible tener fenómenos de fallo selectivo, y poco y nada las FM y FM no, porque en los dos casos se produce fallo selectivo, debido a que ambas tienen bandas laterales. ¿Se acuerdan que el otro día cuando hablamos de banda lateral, siempre asociamos la banda lateral con modulación de amplitud, pero sin embargo, cualquier tipo de modulación tiene banda lateral, ¿no? 64. ¿Qué tipo de propagación está ocurriendo? Probablemente si la antena tiene que dirigirse a 180 grados de la dirección de la estación a recibirse para obtener las señales más fuertes. Bueno, es el caso, lo explicamos, el caso de propagación de paso largo. Porque por paso corto las condiciones son inferiores o peores o no existen. 65. ¿Cómo afecta la distancia máxima de propagación por onda de superficie cuando se aumenta la frecuencia de la señal? Bueno, disminuye. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver en propagación. 66. ¿Qué es la dispersión transecuatorial? Bueno, la dispersión transecuatorial es un fenómeno de propagación que entre dos puntos de latitud aproximadamente a la misma distancia al norte y al sur del ecuador magnético, que no es el ecuador geográfico, se produce un determinado tipo de propagación, un fenómeno de propagación, entre estos puntos, ¿no? Aproximadamente separados equidistantemente del ecuador magnético. Yo siempre pongo el ejemplo, esto es lo que permite comunicaciones, por ejemplo, en la banda de 6 metros con el Caribe, en especial con Puerto Rico y República Dominicana, que parece que es lo único que pudiéramos hacer, ¿no? Pero también se puede hacer hacia otro lugar. El mismo criterio podría hacerse en África y en algunas zonas de Europa, pero debido a que no hay mucha actividad en ese sentido, no se demuestra. Pero en general, cuando tenemos la posibilidad de utilizar la banda 6 metros y tener propagación con República Dominicana, se debe a la dispersión transecuatorial. Es un fenómeno de dispersión, no de reflexión. Y aquí nos quedamos.